Muchas gracias por esta invitación para dar una conferencia sobre cirugía bariátrica, que es un puente hacia la salud. Vengo en representación del Centro de Cuidado Clínico para el Manejo de la Obesidad de la Fundación Santa Fe. Yo soy el doctor Ricardo Nazar, jefe de cirugía bariátrica y mínimamente invasora de la Fundación Santa Fe. Soy profesor clínico de la Universidad de los Andes y soy el actual director también del Centro de Cuidado Clínico para la Obesidad en la Fundación Santa Fe. Es así entonces como surgen procedimientos quirúrgicos, de los cuales pues lógicamente tienen que impactar sobre todas estas enfermedades y fenómenos que surgen sobre nuestros pacientes, no solamente metabólicos, cardiopulmonares, osteomusculares, de piel, en fin, de todas las partes neurológicas también, que surgen como tal. Y voy a presentarles rápidamente una explicación. En el lado izquierdo encontramos cómo es una cirugía de manga gástrica o slip gástrico, que hoy día se acepta ese término, en donde es un alargamiento, una tubulización del estómago, retirando el tejido gástrico un 85% probablemente de esto. Eso era definitivamente lo que se entendía como una cirugía restrictiva. Hoy día creemos que tenemos que cambiar esa clasificación de los procedimientos quirúrgicos, ya que definitivamente esta cirugía no es solamente restrictiva. Posteriormente, al lado derecho, hacia la parte superior, está la explicación de cómo se realiza un bypass gástrico. Es una gastrectomía parcial, dejando un pouch gástrico de más o menos, muy pequeño, de más o menos 30 mililitros o menos como tal, en donde se conecta con una asa yeyunal más o menos a una distancia del ángulo de Treitz de entre 100 y 150 centímetros. Esa asa biliar no debe ir más de 150 centímetros porque a grandes plazos de 5 años probablemente podría presentar fenómenos de desnutrición. Pero las derivaciones intestinales, como la Y de Rux, tienen algunas complejidades, algunas complicaciones como reportadas con cierta frecuencia, que son las hernias internas. De estas entonces surge la idea de realizar entonces una sumatoria de una manga gástrica más una derivación de una sola anastomosis que no permita la presencia de hernias internas. Y eso es lo que se llama bypass de una sola anastomosis. Uno de los grandes ejemplos es la cirugía de Sadis, que es una duodeno-ileostomía como tal, a una distancia más o menos entre 250 y 300 centímetros de la válvula ileocecal. Con esto los resultados hacia la mejoría de enfermedades metabólicas, cardiopulmonares y pérdida de peso son muy efectivas. Todas ellas, estos 3 procedimientos en nuestro hospital son los que tenemos en consideración. Hacemos con frecuencia el bypass gástrico, la manga gástrica, y estamos considerando empezar con el bypass gástrico de una sola anastomosis, como es esta, la cirugía de Sadis. Pero la verdad es que hay que preguntarse cómo trabajan estas cirugías, qué son lo que hacen estas cirugías para que las personas no solamente bajen de peso, sino que además de esto resuelvan enfermedades metabólicas, cardiopulmonares, neurológicas como la hipertensión intracraniana idiopática, en fin, todos esos mecanismos se resumen en lo que se explica como las cirugías restrictivas. La parte restrictiva de la cirugía en estos pacientes, como en este ejemplo podría ser la manga gástrica como tal. Entendemos que un paciente antes de tener un procedimiento quirúrgico pues tiene una ingesta sin restricciones en cantidades y en calidad. Puede incluir en sus alimentos grandes cantidades de carbohidratos y en proporciones muy altas. Además, la absorción no tiene tampoco ninguna restricción. Es entonces cuando se hace un procedimiento quirúrgico, como por ejemplo una manga gástrica, o la parte restrictiva de un bypass gástrico o de una bypass gástrico de una sola anastomosis. Entonces esa parte restrictiva trabaja
alterando esta anatomía quirúrgicamente, y esto produce unos fenómenos que definitivamente empieza a restringir la ingesta y la absorción, lógicamente por una disminución de la cantidad de alimentos. Es decir, exclusivamente produce una restricción por absorción disminuida, limitada por disminución de la ingesta. Esto traduce a un fenómeno muy interesante en el cuerpo humano. Es decir, gracias a un estado calórico negativo en el cuerpo humano, entonces hay una activación definitivamente neurohormonal que empieza a utilizar las reservas corporales de grasa. Esto entonces aumenta la demanda de calorías, del gasto de calorías, a una activación de mecanismos neurohormonales, como dijimos, pero surge aquí un término que me encanta utilizar y que es la utilización de las reservas grasas. Es como una especie de canibalismo, es decir, un canibalismo graso. Y hoy día se entiende como esto, como un definitivo aspecto, un término muy importante para utilizar en el proceso de los pacientes como tal. Cómo está haciendo el canibalismo el gasto de las grasas de nuestros pacientes. Esto conlleva lógicamente una pérdida de peso, pero el cuerpo definitivamente altera también y tiene mecanismos de defensa, porque él entiende perfectamente de que no puede tener una pérdida total de sus reservas de grasas. Es entonces cuando se reactivan mecanismos neurohormonales, surge una nueva activación de los mecanismos neurohormonales para una compensación y una preservación de las reservas grasas. Estos aspectos es lo que nos interesa muchísimo, porque podría explicar el fenómeno de reganancia de peso en algunos pacientes y que aquí es donde se explica perfectamente que el manejo de la obesidad no es exclusivamente de un fenómeno quirúrgico, sino que debe ser llevado con varios instrumentos o herramientas para que el paciente sepa cuidar de su peso. En los mecanismos de cirugía malabsortiva, la mayoría de estos, sumándose al mecanismo de restrictivos como tal, pues dense en cuenta que el fenómeno es parecido, pero definitivamente hay una diferencia muy importante, porque no solamente hay una alteración anatómica quirúrgica que es mayor que la de los procedimientos restrictivos, sino que también existe una ingesta sin restricción, probablemente, pero hay una absorción limitada. Esto hace que definitivamente se alteren otra vez esos mismos mecanismos que expliqué anteriormente, los mecanismos neurohormonales, los mecanismos de canibalismo de los tejidos grasos con pérdida de peso, pero que también pueden resurgir los nuevos mecanismos neurohormonales para la preservación de las reservas grasas en su mayor posibilidad. Lógicamente, estas cirugías son tan efectivas que esas reservas grasas probablemente no van a ser las mismas que tenía el paciente antes de la intervención quirúrgica. El desenlace también cardiovascular en este artículo es un artículo original en donde se hizo una base de retrospectiva, una corte de estudio, en donde se demostró que la mortalidad en cirugía en los pacientes que fueron intervenidos versus los que no, fue menor en los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente. La presencia del infarto agudo al miocardio fue menor en los pacientes en que fueron intervenidos para cirugía bariátrica también, y la falla cardíaca lo mismo, al igual que la mortalidad por otras situaciones como tal, fue menor en los pacientes intervenidos quirúrgicamente con cirugía bariátrica. Este es un gran estudio que lo ha demostrado todo. Si ustedes lo ven, es del año 2012 más o menos, en donde la cirugía a largo plazo, a 20 años, es significativamente importante los resultados, teniendo en cuenta un grupo control, el cual no se llevó a ningún procedimiento quirúrgico. Definitivamente no tuvo los mejores resultados en pérdida de peso con respecto a otras cirugías que van desde la banda gástrica, el sleeve gástrico y el bypass gástrico. La mortalidad definitivamente en los pacientes quirúrgicos fue mucho menor
que en los pacientes de control. En conclusión, yo creo que es muy importante destacar que la evidencia demuestra que los mejores resultados siempre van acompañados de un enfoque multidisciplinario en la enfermedad de la obesidad. No podemos pensar que la cirugía es una pastilla mágica para la obesidad. Lo mágico del tratamiento para la obesidad es multidisciplinario. Trayectoria evolutiva de la cirugía bariátrica a metabólica hacia procedimientos con mayor eficacia y seguridad hoy día demuestran los buenos resultados, la muy baja mortalidad y la muy baja morbilidad secundaria de la cirugía. La cirugía bariátrica invariablemente implica un componente metabólico y esto es el mejor que se ha logrado obtener en cualquier terapéutica. Los pacientes con obesidad llevan una carga significativa de morbilidad con efectos cardíacos adversos severos, y eso se entiende. Y la cirugía bariátrica por sí sola supera cualquier otra intervención en la gestión del peso a corto, medio y largo plazo. Y así como en el control de las comorbilidades asociadas y reducción de la mortalidad. Definitivamente creemos que la cirugía bariátrica hoy día, como opción oportuna, porque ese es uno de los aspectos más importantes, la cirugía bariátrica metabólica debe ser oportuna, debe ser de primera instancia, no esperar a que el paciente termine con enfermedades tan crónicas, tan severas, que no van a tener resolución, sino algo de mejoría gracias a los procedimientos quirúrgicos. Esta debe ser una respuesta agresiva en el desafío, lógicamente, de la obesidad y, lógicamente, de sus enfermedades asociadas. Repito, le quiero agradecer esta oportunidad de esta conferencia en nombre del grupo del Centro de Cuidado Clínico para la Obesidad de la Fundación Santa Fe, del cual me enorgullece ser el director, y gracias a todos los médicos, enfermeras, nutricionistas, en fin, tenemos algo de manejo muy integral y muy específico con mejores resultados por el manejo integral de nuestros pacientes. Muchas gracias.